Yo fui, sí, sí. Este, oigan, pues qué gusto que hayan dado la vuelta. Creo que jamás había habido tanta gente interesada en algo de lo que hacemos aquí. Este, y así. Entonces, como esto es bueno, como pudieron haber visto por la publicidad y eso, es un grupo de estudio, entonces el interés es que dialoguemos, que eso sea un trabajo en conjunto y que entre todos nos podamos resolver algunas dudas, algunas problemáticas del texto y así. Sea un trabajo más colaborativo que algo de aquí para allá o para allá. En la medida de que eso nos sea posible a todos y así, también en el entendido de que a veces uno espera ir con un maestro y que aparentemente sabe de todas, pero ni de lejos me las sé de todas, ¿no? Pero ah, eh, bueno, mi interés es que dialoguemos y no cuchicheemos. Este, entonces, creo que cuando menos sí es importante y yo quisiera que arrancáramos por ahí, más o menos a plantearnos qué entenderíamos como por técnica psicoanalítica. Eso es un tema así como que muy escabroso y muy raro en algunas partes, porque aparte hay que plantear como que varias cuestiones. Para que haya una terapéutica, tiene que plantear todo un modelo psicopatológico, ¿no? Eso, la nosología, una nosografía, una semiología, una etiología, una patogenia, que es lo que establece una terapéutica en particular. Si se fijan, por ejemplo, en el texto, ahí Freud mencionaba unas cuantas cosas al respecto. Ya llegó la última persona. Y que se hace un profe, siempre la puerta. Mm, para establecer una terapéutica, pues se necesita todo un modelo así como que, todo un modelo psicopatológico que incluye una cirugía, una nosografía, una semiología, una patogenia y una etiología. Eso es una cosa así súper compleja, porque aparte son palabras que no sabemos escuchar mucho nosotros los psicólogos, ¿no? Pero bueno, es un modelo copiado de la medicina, que establece más o menos como ayuda, entre otras cosas, a lo del diagnóstico diferencial, a construir un objeto eh, de estudio, un objeto de tratamiento y así. Entonces, bueno, igual voy a poner aquí nada más para, en el entendido de que a lo mejor hay algunas cosas que por la propia temática de la propia temática del grupo de estudio, a veces no vamos a poder ahondar tan detenidamente en ellos, pero es importante ahí tenerlos más o menos en cuenta. Mm, yo creo que ahí se alcanza a ver el pintarrón, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es eso de la nosología? Es una delimitación. Casi siempre voy a saber casi rápido los ejemplos que siempre doy en clase. Una nosología, todo el DCM. Una nosografía, un capítulo del DCM. La semiología, los signos y los síntomas. También sí es una instrucción. El signo es lo objetivo, lo que todos podemos ver. El síntoma es lo subjetivo de la persona. Así. Ejemplo que siempre digo es, tenemos una roncha porque nos picó un mosquito, el signo sería la roncha, lo subjetivo la comezón.
podemos hacer así como tal cual una escala de conversión, es propiamente como cada uno lo vimos. Hay gente a lo que eso no le da en lo absoluto. Los signos y los síntomas son parte De la semiología. Y luego la teología, propiamente, cómo surge el organismo psíquico, y la patogenia es desarrollo de ese mecanismo psíquico. Está toda esta cuestión que... Entonces, por eso, luego, bueno, ahorita voy a mencionar algunas cosas que a lo mejor he hecho mucho en clase, por si saber y más, ¿verdad? Ya, pusieron atención. Sí. ¿No? Aquí es... Esto es lo que permite que se construya así como un objeto propio de cada una de las terapéuticas. Por eso a veces no podemos hablar de combinar terapéuticas, demás cuestiones por el estilo, pero todo esto es lo que constituye así como un objeto propio de una terapéutica. Cuando hablamos de una técnica psicoanalítica, nosotros también estamos hablando de todo un modelo psicopatológico es una complejidad enorme, ¿no? En algún momento sí me planteaba hacer un grupo de estudios de psicopatología, pero la verdad como que eso ya me tiene un poquillo harto a mí, o aburrido, o bueno, de momento no es algo como que capta mucho mi interés. Pero entonces sí hay algunas cuestiones que requerirían ciertos desarrollos en los que a lo mejor tengamos dudas, nos sabremos de remitir a alguna de esas cuestiones y así. Pero bueno, entonces por ello es que cada psicología o psicoterapia o como le quieren llamar a eso, tiene una terapéutica muy particular, muy propia, porque se enfoca en objetos distintos. Resumidas cuentas. Y por eso no se pueden mezclar. Ajá. Porque de alguna manera entonces queda un poco difuso el objeto que se está trabajando en cualquier tipo de terapia. Si más o menos los psicólogos nos dedicáramos así como a formar bien esos objetos psicopatológicos o una psicopatología así, no tendrá mucho sentido que nos estuviéramos peleando si el cognitismo es mejor o el psicoanálisis es mejor, porque en realidad pues cada uno se atendería a cosas totalmente distintas. Pero bueno, a veces no está de más como que tirar zarpazos y así. Obvio. Por ejemplo. Pero bueno, no está de más, es chistosillo. ¿Por qué? Y así. Eso mata. ¿Por qué? ¿Qué asco el conductismo? Pégale, María. No, es que, bueno, yo estoy aquí en este estudio del libro porque sinceramente yo, bueno, tengo muchas deficiencias. Yo sí estoy interesada en aprender porque es una meta que yo personalmente me he propuesto. Ha habido muchas cosas. Ahora que terminé de estudiar, yo he estado en el campo de la docencia por muchos años en el área del inglés. Y entonces hay muchas cosas que yo he aprendido en esa, o sea, cosas, no, muchas gracias, ya voy a decir. Pero ahora que me interesó estudiar psicología y entonces estudié psicología durante la carrera, me doy cuenta que hay muchas cosas que ahora tengo duda y que durante la carrera pues no sé cómo decir. Y entonces yo hoy digo, o sea, como muchas cosas que yo no comprendo, me estoy dando la tarea de retomar la lectura, a decir, como dicen, pues métete a los libros, lee y todo. Y ahorita me llama mucho la atención el comentario que tú haces, ¿verdad? Y yo quisiera saber por qué. A mí no me gusta ese modelo porque es como muy, dirige mucho al paciente de qué es lo que hay que hacer o no. Y esa falta de libertad del paciente, ¿no? Para mí es como que hay que profundizar en eso. O sea, por ejemplo, dame un ejemplo, por ejemplo. Ay, yo ya no estoy en otro lado. No, pero digo, o sea, porque estás comentando que es un asco, entonces yo digo, ok, ¿por qué? O sea, por ejemplo, ¿en qué se basa? Una respuesta Yo, para por ello. ejemplo, ándale, ¿en qué se basa? O sea, Mira, ejemplo, bueno, todo, para o sea, comenzar, porque no si comprendo hablamos todo. ¿por qué el asco? Bueno, para comenzar, tendríamos que hablar del contexto de la situación. Y nosotros en este caso, en el contexto de la broma, es como que, sí, otras dinámicas psicológicas, guácala, porque nosotros estamos apegados a una línea que cada quien nos gusta. A lo mejor no es psicoanalista, pero no es conductista.
Yo a lo mejor no soy cognitiva conductual, pero no soy conductista. Entonces, si yo me considero psicoanalista y él cognitivo conductual, no sé, bueno, pero no conductista, pues ambos estamos en contra de la práctica esa, aunque realmente no la conozcamos, no porque sea mala en realidad, sino porque no es afín a nuestros intereses. No fue una cuestión de que si es buena o es mala. Yo digo que es bueno lo que sea para ti. Si tú te sientes cómoda con ese tipo de práctica y te funciona y le funciona a tus pacientes, es una práctica excelente. Pero si no, yo no veo por qué tengas que interesarte en ello, ¿no? Igual es como eso que abordarles. Si nos apegamos mucho o hacemos el trabajo así de cómo se construye un modelo de psicopatología, cómo construyó ese modelo de psicopatología Freud, hay unas limitantes. Si recuerdan, el texto al final habla de algunas limitantes, ¿no? El que dice Freud, aquí no. Bueno, hay algunas cosas que a lo mejor ya no aplican así como en estricto sentido, ahí como lo habla Freud. Pero hay cosas en donde las propias terapias plantean ciertas limitaciones. Eso también, bueno, cuando menos creo que es interesante porque plantearía que en general la psicología tiene limitaciones y que habría seres humanos en los que a lo mejor eso no les va a funcionar. Hay una cuestión, por ejemplo, que viene en la lectura que me llamó la atención, dice que el psicoanálisis, o sea, como que hay personas que no aprenden y es cuestión como de enseñarles, habla mucho de aprendizaje. Y entonces ya cuando entra Lacan a hablar acerca de psicoanálisis y eso, él critica mucho el modelo de enseñanza, como que no se trata de enseñarles, se trata de como, no es una orientación así tal cual, es más bien como abrir caminos para que haya formas diferentes de ver cosas, no caminos que seguir, sino solo formas diferentes de asimilar, pensar, sentir cosas, ¿no? Y Freud, todavía en estos textos, él indica que el psicoanálisis trata mucho de enseñar. Y me llamó la atención cómo es que va modificándose la misma técnica, o sea, cómo va comenzando con Freud y cómo llega a estos cambios, que tampoco podemos decir que la técnica lacaniana tampoco sea la única y poderosa y la mejor de todas, ¿no? Pero me llama la atención, o sea, cómo se pudo transformar. Sí, incluso con esa cuestión de la educación, no hice crítica del psicoanálisis, se educa y así, pero se también plantearía una serie de problemas como qué es educación y otra serie de cuestiones muy más problemáticos. ¿Cómo me mata? Es que, bueno, yo, ok, a lo mejor estoy mal, ¿verdad? Pero por ejemplo, ahorita comentaba Isabel que dice, no conozco a detalle, no sé realmente cómo se lleva cómo se trabaja el conductismo, ¿verdad? Y entonces yo digo, o sea, okay, si no conoces, no es, o sea, mala onda, pero digo, si es esto, qué asco, o sea, el conductismo, o sea, no sé, ¿verdad? Yo en lo personal digo, o sea, no sé, porque yo no conozco mucho, entonces digo, ¿cómo es eso? O sea, realmente, ¿cómo se trabaja eso? Y eso es lo que yo quiero aprender, o sea, por ejemplo, ¿cómo se trabaja tal, tal? O sea, cuál es la mejor forma de trabajar con cierta problemática? O, por ejemplo, si tú estoy trabajando tal y digo, bueno, llega un paciente y no, es que no, mejor lo voy a referir con el maestro tal, porque él trabaja en psicoanálisis, tal vez es lo que le va a ayudar a él. No sé, yo no sé si entender toda esta parte, pero creo que para atreverse a decir, ¿es un asco? Pues sí, tienes que conocer, o sea, cómo se trabaja. Es mi opinión, ¿verdad? Bueno, no sé. Trabajaremos ahora para ver qué asco hay en el psicoanálisis. Cuando menos, hay cosas que a lo mejor podemos ir viendo que no son tan agradables, ¿no? Y un último comentario antes de que empecemos. Y que ya podamos dialogar un poco el texto, que creo que a todos les mandé. ¿A quién no se lo mandé? ¿Qué? ¿El texto? A mí no me mandó nada. Sí, cómo no. A todo el mundo le mandé el texto, ¿verdad? Sí, Ángeles, estoy... sí, ¿cómo que no? Oigan, hay una problemática así a lo largo de toda la historia del psicoanálisis todavía hoy, que no hay muchas cuestiones muy detenidas de qué es la técnica, ¿no? O cómo trabaja un analista. Hay algunos libros así muy paradigmáticos, uno que se llama, solamente que él es kleniano y hay algunas cosas de ese libro que no me gustan. Creo que se llama Horacio Segoya, que se llama
técnica psicoanalítica, creo, así tal cual. Es un librote enorme, de 800 páginas o 600. Hay algunas cosas muy interesantes, tal vez nos aventamos algunas de ellas en cuestión. Dice que estoy en ¿verdad? Ajá. Bueno, es un argentino, pero trabaja con el corte de Melanie Klein. Hay algunas cosas que yo no comparto, pero que hay algunas otras brillantísimas ahí, sobre todo en esta distinción de cuando se hace una pregunta, de cuando se hace una intervención, de cuando es una interpretación. Es un libro muy, muy bueno y para bien o para mal es de los pocos así como que ahondan mucho en la técnica o que hacen un explaye profundo y sesudo de lo que es la técnica. Ya de ahí en fuera hay algunos libros que podríamos ahondar, pero que creo que a veces se centran en una única cuestión de la terapéutica, de la técnica, que dejan otras de lado, porque, pues, bueno, así está planteado en los estudios y demás. Hay algunos que abordan como terapéuticas en particular, así como, por ejemplo, hay uno de Juan Manuel Martínez que se llama técnica lacaniana, que se centra mucho como que en las particularidades de la técnica lacaniana y así. Pero bueno, es como que ese también es un problema muy grande en el psicoanálisis. Un problema más o menos como que del que era consciente Freud. De ese libro, Este de aquí. sí, yo pude identificar porque yo empecé a leer ese libro porque tenía muchas dudas cuando empezaba a hacer mis prácticas con científicos, ¿no? Ajá. Y que yo no sabía a qué tipo de personas sí les quedaba y a quiénes no el psicoanálisis, en qué momento sí podía utilizar el psicoanálisis y en qué momento no. Ajá. Como bien dice Maestra, pues luego para referirlos o algo, porque si no estoy dispuesta a meterme en otra técnica, pues, para saber si trabaja o no, ¿no? Entonces, yo le preguntaba al maestro Alejandro en aquel entonces y él fue el que me recomendó ese libro y comencé a leer. Y de hecho, ahora recordando, hay algo que dice justamente en esta lectura y que comparte ese mismo libro en cuanto a las personas a las que se le aplica el psicoanálisis. Y me llama la atención, pues, que sí coinciden en esa parte, y que es que la gente se cuestione acerca del por qué hace tal o tal cosa. Que las personas, bueno, al menos Freud aquí lo menciona, ¿no? Aquellas que no tienen como ningún conocimiento, pero no porque tengan cero conocimiento, sino que no estén interesados en conocer, dice que el médico luego pierde como el interés de atenderlos. Y él se vuelve más bien, bueno, yo lo leí, recuerdo que más bien estaba enfocado como a la problemática de cuando se atienden a este tipo de personas que no tienen interés en ver más allá de ellos mismos, es como que aunque hagas interpretaciones, no te las captan porque la idea de ellos no es adentrarse en, es como buscar más bien herramientas de, ok, para esto, ¿qué hago? Punto. Usted dígame qué hago y ya. ¿Sí me explico? Y le digo, me llama la atención cómo si se conectan en esas dos cosas. Y bueno, pues que al final de cuentas ahí es una cuestión, ¿no? Bien podamos pensar eso como linealmente, lacanianamente, anafreudianamente, y una serie de cuestiones que siempre van a estar presentes. En ese sentido es que yo les proponía en el cartel, vamos a charlar ahorita para ir cimentando cómo vamos a trabajar, que nos remitamos de momentos a los textos freudianos. Sí, a lo mejor podemos detenernos acá porque hay algunas distinciones, insisto, muy, muy, muy geniales, pero bueno, yo pienso que por lo menos nos detengamos ahí primero. Pero bueno, ya lo iremos viendo y conforme vayan surgiendo nuestros intereses y viendo de dónde podemos obtener esas respuestas, ¿no? También hay cosas que no nos vamos a poder responder. Disculpa, cuando te refieres como a la problemática de la técnica psicoanalítica, Ajá. ¿te refieres como en torno a que en la literatura no está bien desarrollada o explicada la técnica o cómo? Como sistematizada. Qué bueno que lo retoma, ya se me había olvidado. Freud, más o menos cuando en los 15 es que está estableciendo toda esta cuestión de la metapsicología y demás, hay un problema muy grande respecto a la técnica. Y empiezan a surgir una serie de libros, cuando menos recuerdo uno de un autor que se llama Oscar Pfister, eso no estaba traducido al español, otro que también surge de un Hans Sachs, que tampoco creo que está traducido al español, y surgen así más o menos en los 10, en los 1910 y posteriores,
libros de técnica, así como casi de manual o como sistemático, como de así, como elaborados los puntos. Y, por ejemplo, creo yo que en los textos de Freud no hay esa sistematicidad de así trabaja un analista. Y de hecho, bueno, uno de los textos que vayamos a revisar, en determinado momento, hay un congreso de psicoanálisis, el de 1910, y todo el mundo le decía, oiga, pero presente algo de técnica. O sea, cuando vaya al congreso, presente algo de técnica. O háblenos de más cómo trabaja un analista y así. Y bueno, Freud no respondió mucho, en realidad, pero bueno, en ese sentido. Pero sí como que hay esa deficiencia. Y Freud mismo, eso se puede ir rastreando en las cartas, en los textos, como que siempre era un poco temeroso de elaborar una técnica sistemática, porque eso está en constante elaboración. Si tuvieran chance, por ejemplo, de leer el prólogo, ahí hay unas anotaciones de cómo surge ese texto que les sugería leer. Que surge porque en 10 años la técnica freudiana había cambiado infinitamente fuera del círculo de Freud, o fuera de los cercanos, o fuera de los primeros que se querían formar. Nadie sabía en realidad cómo trabajaba Freud. Freud sabía Ajá. bien, necesita cómo trabajaba él. Afortunadamente, creo yo que Freud se permitía muchas licencias propias de las que él proponía en algunas ocasiones. Como para estudiar sus casos. Ajá. Hay una muy chida. Por ejemplo, si se fijan en este texto, hay una parte donde dice que el analista no prohíbe. No sé si lo pudieron ubicar ahí en la lectura. Más que la prohibición del médico. Sí. Y por los 20 hay un texto en donde Freud, no hay un texto. Hay una serie de correspondencias en donde deja ver que estaba trabajando sobre un sujeto, bueno, que a día de hoy podemos decir que eso era perversión. Y lo primero que le prohíbe es que se siga masturbando. Bueno, al menos cuando yo veo eso, digo, ¿por qué le estaba prohibiendo eso, no? Es como que no conecta una cosa con la otra. O también regularmente una de las cosas que mal aprendemos en la universidad es que un analista aparentemente nunca habla. Sin embargo, Freud aquí dice es un diálogo entre dos personas. Sí. Entonces ahí, ¿habla o no habla? Está curioso, ¿no? ¿Cómo puede formarse o no un diálogo? ¿De qué clase sería ese diálogo? Eso es un diálogo. Podemos pensar que aparentemente no hay que hablar y nada más asentimos. O los gruñidos, como a veces les decimos. Y aparentemente eso es como que de las cosas que más se dice. O también hay algo que yo he escuchado mucho y que escucho también mucho en la licenciatura, como que un analista solo hace preguntas. Ujú. Tiene que ver mucho también con la estilística, ¿no? Pero en realidad ni se trabajarían únicamente en silencio y con gruñidos, ni únicamente con preguntas. Más bien habría falta de técnica de cómo podríamos plantear eso. Igual como lo que decía ahorita Isabel, una persona que no está acostumbrada a hablar tanto, no sabemos qué habla. Está bien cabrón, o cómo reconocer que no quiere hablar por resistencia, que no quiere hablar porque, pues sí, es que esto está un poco raro, a lo mejor cómo lo voy a elaborar, pero que no sabe hablar. O que no le para la boca. Ajá, que no hay oportunidad de siquiera hacer incidencias pequeñas. ¿No sabe? Uno a veces dice, ay, ojalá, y la persona que va a llegar a hable, la verdad es que en realidad ni da chance a hacer intervención. Bueno, entonces, no podemos hablar de un texto así como de técnica, así muy sistemático, incluso aquí pues pueden quedar muchas cosas no muy claras y demás. A mí me parece muy complejo, incluso el día de hoy, como que se estableciera una técnica tal cual psicoanalítica por lo siguiente. El tema de cómo funciona el lenguaje de las personas. Si bien sí hay libros y estudios acerca del lenguaje y cómo funciona la realidad es que
la subjetividad de cada persona causa que ese lenguaje no se pueda tomar como cuadradamente, ¿no? Ajá. Porque bien, por ejemplo, me pongo a pensar por ejemplo, ahora que estábamos hablando de la técnica de El conductismo. el conductismo. Por lo que yo recuerdo acerca de esta técnica, mucha referencia hacia, ok, muy matemático, pero, ok, quieres que una persona actúe de cierta forma en cierta circunstancia, entonces, metodológicamente, hay que acostumbrarla a que cuando haga esa acción, se le va a dar una especie de premio de diversas maneras, ¿no? No sé, pero bueno, un premio o algún tipo de estímulo que tenga que referírsele a la persona para que cada vez que haga esa acción específica, reaccione de la forma que se espera. Entonces yo digo, ok, digamos a modo técnico, va, funciona, la persona se acostumbra a hacer tal o cual cosa, pero en el lenguaje, por más que una persona se pueda acostumbrar a hacer una cosa, cierta acción, cuando algo pasa por su mente, cuando registra algo de cierta forma, eso a lo que está acostumbrado puede cambiar en ese instante. O sea, por más que se le haya maquinado una y otra vez, pudiese cambiar. Las cuestiones como de temor o cosas como muy físicas, como si, no sé, se acerca una imagen hacia tu cara, lo que sea, lo digo, instintivamente sería como protección, ¿no? Son cosas que no se pueden evitar. Ajá. Pero hay otras que sí. Y esas son las cosas que yo pienso, bueno, ahorita a nivel de lenguaje se me haría complicadísimo incluso pensar, ¿no? En un aspecto de decir, ok, como, como bien tomaron también algunas otras técnicas, de decir, ok, el niño se le va a hablar de esto a esta edad, porque a esta edad comprende tal y cual cosa, y si no hacen estas cosas no van a desarrollar bien su mente, bla, bla, bla. Perfecto, ya tenemos una base. Pero ¿qué pasa con los niños que no funcionan así? O sea, ahí es donde yo me permito pensar que no podemos hablar de una técnica genérica que realmente le funcione a todos y a cada uno de los seres humanos existentes en este planeta. Por eso sí se me hace así como, vaya, que la forma en la que se comprende el lenguaje, en este caso del psicoanálisis, me gusta cómo van hablándolo en términos de escucha, cada caso es individual, aunque se parezcan mucho, ¿no? Y aunque igual haya repeticiones, se haya histerias, se haya las nosografía, no sé lo que hay que establecer, ¿no? Va a aparecer esto, pero ¿cómo es que escuchando a la persona y con el contexto que tienes sobre el lugar donde vives también, puedes comunicarte y comunicarse? ¿Cómo le puedes hacer llegar la información? Que no es tan sencillo de decir, como el libro que nos enseñaron ustedes de cognitivo conductual, ¿se acuerdan que venían así de, ok, tú dices esto y él te contesta esto, y luego tú le dices esto y él te contesta una cuestión? No me queme, Isabel. Son mis momentos. Son mis momentos. Bueno, sí, pero miren. Son mucho para explicárnoslo bien. Hay alguna serie de cuestiones porque también, por ejemplo, era también por lo que les presentaba esto. De alguna forma aquí, en líneas generales, podemos decir que se establece este objeto en el inconsciente. Se establece cierta distinción muy clara del consciente. Y incluso ahí, creo que viene en este texto que dice Freud, pudiéramos pensar que simplemente se trata de compartir algo y en ese momento la persona lo deja de hacer. ¿En ese texto o no? Se le dice algo, se le hace una interpretación. De conocimiento de algo. Y aparentemente se vuelve consciente y lo deja de hacer. El síntoma. Eso es lo que se esperaría. Eso no sucede así. ¿Por qué? ¿Qué es el inconsciente? Pues partamos de ahí. ¿Qué podemos decir? Se supone que ¿qué entendemos por inconsciente? Es aquello a lo que se supone no tenemos acceso. Ajá. Y que se encuentra, es como yo lo recuerdo, ¿no? Se encuentra como que en la parte más profunda de nuestra psique, pero
también está por ahí el dilema de que el inconsciente tal cual como que no existe. Ajá. Por la cuestión, no, Sí. por la cuestión esta de, ok, si hay algo a lo que no se tiene acceso, cuando habla de poner o darle acceso a algo que no tiene acceso, entonces ¿cómo se lo vas a dar si se supone que jamás nunca en la vida puedes acceder a él? Ajá. Entonces, por ende, todo aquello que se relaciona, que se vincula, que se interpreta, va a ser consciente solamente que no del conocimiento de la persona, pero, o sea, ¿cómo Pero decirlo mire, está así? hablando de técnica, está hablando de qué es eso que entendemos por inconsciente. Eso ya es más bien como cierta traducción. Si se fijan, entonces, como si nos remitimos a una serie de fórmulas como volver consciente lo inconsciente, no queda muy claro a veces. O hasta habría que pensar, déjenme hacerme esta idea, Amanda. Si el inconsciente se trata únicamente de representaciones, o de afectos, o de emociones, si las emociones son inconscientes o no. Las emociones son inconscientes. Podemos hablar de que reprimimos el enojo. Depende de que entendamos. Pero lo deja ahí más o menos claro eso. Entonces, Dígame, Marta. bueno, yo entiendo, Ajá. entiendo que pues, son los pensamientos, los deseos o los recuerdos que tenemos reprimidos. Pero, por ejemplo, eso que está ahí lo manifestamos con nuestro comportamiento, ¿no? O sea, lo que está ahí guardado, como lo que dice que o sea, como que dice las vivencias, lo que hemos vivido que está ahí atrás, en el pasado, que no hemos querido enfrentar o aceptar y que nos hace actuar de tal o cual forma. Y entonces, es ahí donde se puede ver lo que traes, o sea, lo que está ahí en el inconsciente que se le asiente, ¿no? Sí, gran parte de eso. Por lo menos de momento, planteemos así brevemente que es, bueno, que el inconsciente es una forma de pensar, una forma de ciertas representaciones. En ese sentido, ni siquiera hay emociones inconscientes, propiamente dicho. Eso lo pueden ver en el texto del inconsciente, está genialísimo. Y realmente, bueno, menciona, bueno, por ejemplo, hablando de eso del inconsciente, dice que todo se origina desde la infancia, ¿verdad? Pero digo, realmente sí, o sea, todo es desde la infancia, o puede ser desde un punto en tu vida, no tanto desde la infancia, que te marcó, y entonces quisiste Y habría que plantear por qué Freud plantea eso. Desde la infancia. ¿Y por qué eso está planteado así? Es toda una complejidad. Sí. Muy. Sí, se quiere comprender eso. Muy cabrón. Yo puedo entenderlo de una forma, no sé qué tan lógico podría ser, ¿no? Pensar en la infancia cuando se habla de las primeras representaciones que tenemos, ¿no? De la forma en la que interpretamos el mundo donde estamos conviviendo. Cada cosa nueva que llega a nuestra vida es una infancia, lo pienso yo así, ¿no? Por ejemplo, digamos que tenemos 17 años y nunca en la vida yo había dado mi primer beso, jamás. Entonces, esa primera acción, yo lo interpreto así, como que esa sería parte de una infancia porque es algo inicial, algo que apenas empiezo a conocer acerca de algo nuevo, de un tema nuevo que se está acercando a mi vida y con lo cual yo voy a aprender a conectarlo con todo lo que voy a... Y nada más, como para cerrar eso y no perdernos de momento en temas metapsicológicos, hay algo que nos permite entender ese primer beso, ¿no? No es del todo un primer beso. Ajá. Hay otra representación que nos permite decir, esa es una expresión de amor. ¿Ves? Sí. Hay momentos que marcan bien. Por ejemplo, creo que era algo que le compartí a Estefanía en algún momento. Algo que marcó mucho mi noción de amor fue la de amarte duele. Bueno, solamente hasta en mi análisis muchos años después comprendí. Mucho de mi representación de amor, por ejemplo, y lo que se haya sido para todos, fue cuando vi de niño a Amarte duele. Ya luego me di cuenta que yo iba por la vida
Replicando a Marte Bell. Está bueno. Está, a pesar de que jamás había tenido una relación y había cierta representación de cómo eso se... Pero, bueno, eso lo del beso como un sí, ejemplo, sí. pues. Pero como usted bien dice, la primera forma en la que comprendemos alguna situación o que llega a nuestro conocimiento, yo digo que eso se le llama como la infancia. Y yo representaría eso como infancia, no tal cual porque necesariamente. A ver qué nos vamos pudiendo responder al respecto a lo largo de las sesiones metapsicológicamente hablando. Es una complejidad bárbara esa cuestión. Es una representación, para empezar, con qué es el inconsciente o el consciente. Aquí todavía no aparece nada del yo y el ello del superior, por ejemplo, que luego puede complejizarnos las cosas o hacerlas más simples, no sé, ya lo iremos viendo. Y así, pero bueno, entonces cuando menos aquí en el texto, ahora sí ya vamos a abordarlo un poco. Es interesante el contexto en el que surge porque se lo pide un sujeto que se llama Lowenfeld, creo que eso viene en la introducción de Strachey. Pero fíjense que entre Freud y él hay hubo discusiones muy interesantes. Por ejemplo, Freud publica el texto de acerca de una nueva neurastenia. Bueno, hay un texto que se llama el de la neurosis de la angustia, no me acuerdo cómo se llama el título completo, si alguien lo recuerda, se lo agradecería. Luego publica una crítica a ese texto y Freud publica una respuesta a ese texto que se llama sobre la crítica de la neurosis de angustia o algo por el estilo, tampoco me acuerdo muy bien del nombre. Y Freud dice posteriormente que esa fue su única verdadera discusión científica. Genial, por varias cosas en ese sentido. Nos vamos a abocar mucho en eso. Y es Lowenfeld quien establece una serie de cartas entre ellos dos, que hasta donde tenemos conocimiento de hoy están perdidas. Le pide que publique este texto porque ya había cambiado mucho. ¿Qué había cambiado mucho? Esto también, que cuando menos en la UGED se enseña como teoría psicoanalítica, pero esto no sería teoría psicoanalítica, lo que es la teoría de la seducción, bueno, y que tenía su terapéutica con casi siempre el método catártico. Y bueno, es algo que abandona Freud, bueno, esto sería una etiología de la neurosis, cómo surge eso, y acá en donde ya se habla de ese método psicoanalítico freudiano, que más o menos podemos reconocer, ya posteriormente, en la famosa asociación Bill. Bueno, ahí hay una serie de cuestiones muy interesantes, toda una serie de problemáticas que plantea Freud al respecto. Creo que es una época muy interesante, toda la posterior a la interpretación de los sueños, porque, bueno, por muchas cuestiones. En algún seminario, por ejemplo, Isabel Pacheco y yo trabajamos varias cuestiones al respecto en ese sentido. Ajá, incluso hasta la concepción de histeria muy propia de Freud. Pero bueno, entonces más o menos eso es la cuestión. Aparece en un libro de Lowenfeld que era de neurosis obsesivas. Hay otro texto de Freud que no está en las obras de Amor Rorty, que es una reseña de ese libro, un libro que estaba abocado hacia la neurosis obsesiva. Ese lo pueden encontrar en otro que se llama Textos y Documentos Recobrados o algo así. No me acuerdo muy bien el título. Si a alguien le interesa, ahí lo tengo en PDF. Bueno, ahí ya más o menos habla Freud de cómo este sujeto, Lowenfeld, no era un analista, era un interesado, un dialogante con Freud, y tenía otras propuestas psicológicamente hablando, sobre todo, dice Freud, en tanto no había esa distinción, o no alcanzaba, según Freud, Lowenfeld, a ver esa distinción entre la etiología y la patogenia, que era una crítica muy común de algo que no se comprendía. Pero bueno, dejemos de lado ese contexto y centrémonos ahora sí en el texto en particular que les sugería leer, el método psicoanalítico de Freud. Que si alguien tuvo la duda de por qué Freud hablaba de Freud en tercera persona, es que el texto aparece así. No sé si viene en el texto, en las notas, en la introducción, pero bueno. Cuando se publica originalmente este texto, Freud aparece en el libro y no lo firma Freud. Ya posteriormente se sabe que lo escribió Freud y así. Pero por eso Freud habla de él en tercera persona.
Bueno, ahora sí, ¿qué pudiéramos rescatar o qué pudieron rescatar ahí? ¿Qué hay de técnica? ¿Qué hace un analista? ¿Qué hace método freudiano? Realmente Sería el descartar método la hipnosis. hipnótico. Primero descartar No, la... no se trata nada de la hipnosis. En ese sentido, por ejemplo, dice más o menos casi al inicio, no hace sugestión, o que la sugestión está prohibida para el médico. Entonces, incluso aquí Pues podríamos... dice que solamente personas susceptibles de hipnosis es a la que se les puede aplicar ese método. Pues la sugestión no se puede usar. ¿Qué es eso de la sugestión? Bueno, la sugestión poshipnótica, muchas de esas cosas que Isabel y Pacheco a lo mejor recordarán. Trabajamos en aquel momento, como que se entendía por sugestión, es todo un lío. Cuando menos les puedo recomendar así, quien le interese abordar el texto de la hipnosis, que viene también en el tomo 1, más o menos ahí explica Freud muy claramente la técnica de la hipnosis. También en el de tratamiento psíquico, que creo que también viene en el tomo 1, ahí Freud es muy claro sobre cómo trabaja un hipnotista, ahí no hay mucho problema. Basado sobre todo en un sujeto que se llamaba Berge, y así. Pero bueno, entonces, cuando ahí está hablando Freud de que está prohibida la sugestión, habla en ese sentido de que no vamos a sugerir. Luego, por ejemplo, más adelante aparece otro sujeto que se llama Oppenheim. Este sujeto funda una terapéutica que se llama la de... Bueno, no me acuerdo, pero es algo así como de convencimiento. No recuerdo muy bien cómo se llama eso. Y para los años freudianos, ahí entre los 10 y los 30, esta es como la otra gran teoría terapéutica. Esto también es interesante y a lo mejor es con quien discute Freud en estos años cuando se trata de terapeuta. Por si luego no lo encontramos, me recuerden de que abordemos algunas cosas de por qué Freud luego hace muchas distinciones de una cosa y la otra. Es que no entendí bien. Ese que era la gran terapia en aquellos tiempos es también. Estaba así como el psicoanálisis y había otra terapéutica que era esta, de persuasión. Sí. Pero ¿verdad? ¿Me conocía? O más bien discutía con él. Discutía con él. Ah, Reconocía, o sea, como la otra gran terapia. Y era la técnica de la persuasión. Bueno, era la que más era utilizada por los psiquiatras y así, de ese tiempo. Bueno. ¿Tendría que ver mucho con eso de la sugestión? Algo así, pero no tan directa como la hipnótica catártica. Técnicas tipo como se siente deprimido, salga al parque y Esta incluso una cosa así. Esta incluso podría tener más que ver con cosas que hoy entenderíamos cognitivo-conductual. Pero bueno, eso es un anacronismo así horrible, porque no sería tan así. Luego, en otros textos, insisto, podríamos ver cómo Freud discute algunas cosas. No lo menciona casi nunca directamente, pero que así está ahí como en el entendido de que está hablando de este otro sujeto. Entonces, bueno, eso nada más como para que lo tuviéramos en cuenta. No hay nada, la sugestión está prohibida. Y bien, ahí por el texto aparece algo bien interesante. No les pide tampoco que cierren los ojos y evita todo contacto, así como cualquier otro manejo que pudiera recordar la hipnosis. Está claro que ahí está hablando de la hipnosis y demás, pero también está interesante eso de evita todo contacto. Bueno, cuando vemos aquí viene así, como rostro a lo mejor viene un poco distinto. ¿Por qué evitar todo contacto? Bueno, dice que dice que se recuesta con la mirada hacia arriba para evitar que se distraiga con cualquier objeto, estímulo visible. La persona se puede concentrar realmente en lo que quiere hablar.
Por el concepto de influencia, ¿no? Influenciar lo que pueda ir o evocar su comunicación. Oigan, entonces, por ejemplo, tendrá que ser un cuarto blanco, no hubiera absolutamente nada ahí, jamás en la vida nos volteara a ver. No sé a qué se refiere. Yo entendí Jamás, que, ¿verdad? jamás. Que por eso, o sea, yo entendí que es la razón por la que, No, está bien, por Mario. la que pone a la persona en esa Está posición, excelente. ¿verdad? Sí. Que es para que haya, pues yo entendí que para que haya como concentración, enfoque en sí Ujú. y no en los estímulos Sí. externos. Pero mira, incluso hasta estaría prohibido echar la mano o no. Pues no tan radical, ¿no? O sea, no sé, yo pienso en estímulos que no sean tan, tan drásticos, no sé cómo decirlo. Hay una escena en Los Soprano. ¿Se gusta Los Soprano? Hay una escena que me gusta muchísimo, en donde está el protagonista de Los Soprano esperando y hay un cuadro afuera. Entonces entra y la psiquiatra, bueno, es una psiquiatra la que lo atiende y luego le dice algo así como que muy enojado, algo así. El cuadro que tiene allá afuera tiene algún truco o algo así. Estás muy sacado de onda. Entonces eso ya no lo trabajamos y lo tomamos como un influjo externo y No, al contrario, yo creo que son importantes todos los estímulos que pasen porque por algo pasan como importantes en la mente de una persona. Y si los mencionas es porque algo conecta con algo. Y solamente a medida que vayas y los introduzcas y dejes que se explore eso, vas a saber por qué ese estímulo es importante. Se explica cuando Freud también habla de los olvidos, cuando dice, ok, había una palabra que él no podía recordar y no podía recordar, entonces que se le venían otras cosas, y cuando se pone a explorar esas palabras, aunque inicialmente no se parecían tal cual a la palabra que él buscaba, cuando se pone a explorar lo que significaban, se da cuenta que hay represión en algunas palabras como mujer, y no sé qué otras palabritas que hablaba sobre sexualidad y no sé qué otras cosas, y digo, entonces las cosas que se omiten también son importantes porque ahí hay algo de represión y no sé qué. Okay. Entonces estamos hablando de que son importantes un estímulo que podemos presentar como importante en un primer momento, algo puede querer ocultar también. Entonces, miren, con lo que intento plantearles ahí es que luego incluso les recomendaré en otro momento una carta en particular. No tomemos así al pie de la letra lo que propone Freud. Incluso a veces que nos acerquemos sobre todo al caso de El hombre de las ratas, Freud, insisto, tomaba muchas licencias. Aparte pasaron algunos años este texto. No, Que hay mucha técnica en El hombre de las ratas. Mucha. Yo creo que ese incluso es un texto que presenta a raíz del primer congreso y lo presenta a modo de técnica. sí, lo leí, lo leí. Está genialísimo ese Qué texto. bárbaro. Pero sí, entonces no nos tomemos al pie de la letra, incluso eso que está diciendo Freud. Les voy a pasar una carta, solamente se las voy a mandar en foto porque si yo no lo encuentro en PDF. Les voy a mandar una carta en donde dice Freud, está contestando a otro sujeto y le dice, bueno, es que ya sabe que luego hay gente que se ha tomado todo al pie de la letra cuando no es así. Pero fíjese, en este mismo texto se contradice un poco, a lo mejor no ni intencional ni a lo mejor ni consciente, porque tampoco aparece de forma clara. Pero si se fija, hay un momento donde dice que la ampliación de la conciencia que obtenían a partir de la sugestión se perdió cuando Freud deja la técnica de, ¿qué dijimos? ¿Cómo se llama? ¿Catártico? ¿El El método método catártico? catártico, cuando lo deja, dice que esa ampliación de conciencia se pierde, ¿no? Uh-huh. Pero dice que la retoma, la encuentra cuando se da cuenta que cuando el paciente está hablando cosas a veces hasta sin sentido, que ahí aparecen elementos que cuando él se los trae, se los interpreta, se los deja ver al enfermo, entonces es cuando hay un cambio. Uh-huh. Y se da cuenta que eso pasa en conciencia, en inconsciencia, Uh-huh. porque el paciente habla, pero de aquello que habla hay algo que esconde, o sea, que el que está receptando la información puede
tomar esos elementos, hacérselo ver y estando consciente, presentarle esa misma conciencia, ¿no? Abierta. Y de hecho ahí es donde pone, no sé si es la primera vez que habla de ello, no, pero creo que es un... Pero bueno, y ahí es donde indica que le hace la indicación a los enfermos de que hablen de todo cuanto venga a su mente, no importa que les parezca ridículo, que no viene el caso, que les dé pena, que bla, bla, bla. Y digo que se contrapone un poquito con eso que dice que cero estímulos externos, porque esos estímulos dejarían que el paciente hable cosas. Y ahí está, se me hace como, le digo, no muy claro, pero si lo pensamos así se puede ver. Sí, incluso hasta recordaba un poco la analogía que hace mucho Freud del método freudiano. Sería algo así como un juego de ajedrez. Está muy claro cómo eso inicia, Sí. pero de ahí en fuera eso es, aunque bueno, yo no sé ustedes, pero yo nada más sé mover las piezas del juego, pero ya más, Jugadas. aunque más o menos pues eso, sepamos mover nada más las piezas y hayamos jugado uno o dos juegos en el celular con alguien más, nos podemos dar cuenta que esos tienen una infinidad de movimientos. Y nada más a lo mejor de ir haciendo una serie de primitivas, ¿no? Eso de la sugestión, eso de tocar. Y así. Oigan, aquí Freud dice que para que se concentre eso que usted decía, Magda, pero en otro texto dice, es que a veces me era muy difícil estar enfrente de otras personas durante 8 horas y que me estuvieran viendo. Era más fácil que no me vieran y ya se puede concentrar más para mí. Y la mujer que le ponía la mano en la frente, ¿no? Que le dijo, usted me ponga la mano, de todos somos, yo le digo lo que viene a mi mente, y él hace, ok. Está chistosón eso. Bueno, y muchas otras cosas. Creo yo que está chistoso. Bueno, hay otras cosas que quisiera compartir, pero cuéntenme, ¿ustedes qué dudas tuvieron o problemas o las cosas interesantes que hayan hallado, así? Acá también virtual, que a lo mejor no los hemos escuchado hoy, y así. ¿Qué problemáticas? Cuando menos yo ya ahí les señalé algunas cosas. Podemos ir desglosando más el texto. Yo creo que, o sea, bueno, quiero aterrizar como una Ajá. cosa diferente. Era como que en el análisis o en la, bueno, en técnicas psicoanalíticas se va a desconfigurar, no, se le va a interpretar el material inconsciente que va a traer el paciente. Ajá. Pero entonces es como desconfigurar ese material durante todo el proceso a través del vencimiento de las resistencias. Pero ese material, o sea, como se va a ir interpretando con lo que él te va diciendo durante las sesiones y tú vas atando como los cabos de ese material o en realidad solamente estás como escuchándolo, pero no, porque también marcaba como el que el analista no se va a posicionar o no va a ocupar el espacio del paciente. Entonces, ¿cómo empezar como a darte cuenta si son interpretaciones propias del inconsciente del paciente o son interpretaciones como ya queriéndolas meter como propias, o sea, como metérselas a él y que no sean de él? ¿No se me explico? Como a través de la desconfiguración de todo de ese material, ¿cómo no va a quedar residuo del analista? Mire, a eso, bueno, ¿alguien puede responder algo? ¿O a alguien se le ocurre alguna cuestión ahí? Pues a mí me parece que en la cuestión de que no quede residuo del analista, yo creo que es algo como de cierta forma imposible. Ajá. Porque la persona que lo está interpretando, quieras o no, siempre lo va a leer desde lo que alcance a captar de la persona. Entonces, no sabemos si lo que va a captar sea necesariamente como que todo lo importante, ¿no? Pero, pues la idea es que, pienso yo, que ese algo que se llegue a captar, porque a veces no se termina de captar todo, ¿no? Y eso que se le llegue a interpretar, sí le genere
al paciente un cambio. Ujú. Y yo digo que eso es lo importante, más que si trae cuestiones de los psicoanalistas, ¿no? Ajá. Que se le pueda generar a esa persona la oportunidad de que se abra su panorama. Y hay una cuestión de problemática, Isabel, que podemos Sí. desglosar luego, sobre todo en el entendido de cómo sabemos que eso va a ayudar a la persona a cambiar. Porque ¿cómo no meter Ajá. tu propio Ajá. juicio en lo que sí está? Yo digo que esto le va a ayudar a la persona, pero tú ya desde ahí te estás posicionando como ante el... Ya lo. Ajá, Sí, como sí, el sí. analizador, entonces como cuál es un poco el... Y miren, ahí a lo mejor se pueden meter las Ajá. sugestiones. Sí. Ah, eso le va a hacer bien. Entonces, eso ya se vuelve problemático. Una parte del texto que va a mencionar, pues, cómo evitando la sugestión no se busca como un cambio preciso, un cambio directo a voy a reemplazar A por B, sino medio de esa libertad o esa interpretación que se da, que se espera pues que sí hay un cambio, más no un cambio premeditado. Algo por el estilo. También meter mucho lo de la cuestión de, me acordaba de su clase de ética, sobre cosas, por ejemplo, de no admitir en las lecturas palabras como es bueno, pues, está bien o está mal. Simplemente más bien como el cuestionamiento de eso cómo te ayuda o eso cómo o qué hace en lo que tú haces. Para que de esa forma no metamos el juicio de, ok, yo no estoy de acuerdo con que a mi paciente le encante, no sé, golpear perros en la calle, eso no me gusta, no me agrada, pero o eso es algo que está trabajando, ¿no? Entonces, desde esa cuestión, ok, eso, ¿qué hace para ti? O sea, ¿qué piensas? ¿Qué sientes cuando pasa eso? Bla, bla, bla. Pienso que de esa forma, digo, hacérselo ver sin mencionar, pero es que eso está mal, pero sí sabes que el perro sufre, pero sí sabes que la gente te va a ver feo. Miren, ahí comparto un poco de todo lo que han dicho. Ahí hay una problemática. Entonces, nosotros somos así lectores neutros, lectores casi magos del inconsciente y vamos por la vida así leyendo y demás. Creo que ahí hay unas menciones en el texto que más o menos nos podrían ayudar un poco a resolver eso. La primera es la de traducción. Cuando dice más, casi al final, cuando está hablando de un mineral. Ah, ya. Bueno, miren, cuando menos en Ballesteros así dice, dirá algo diferente en la de Amor Orto, supongo. Pero dice, objeto de esta interpretación, dejo encuentro esa parte en particular de la traducción. ¿Es el mismo número de páginas que el PDF? No, pero yo creo que debe ser como Okay. como la 4 más o menos. Dice, Freud ha fundado en estas bases un arte de interpretación al que corresponde la función de extraer del mineral representado por las ocurrencias involuntarias el metal de ideas reprimidas en ellas contenidas. Luego ahí donde quiero que a lo mejor algo nos podría resolver esto. Objeto de esta interpretación no son solamente las ocurrencias del enfermo, sino también sus sueños, los cuales facilitan un acceso directo al conocimiento del inconsciente, sus actos involuntarios y causales, los errores de su vida cotidiana, equivocaciones orales, extravío de objetos, etc. Los detalles de este arte de interpretación o traducción. Traducimos del inconsciente a lo consciente. Aquí está X y podemos traducir, pero nunca la representación original. Es decir, esto no va a aparecer aquí y va a aparecer exactamente igual. Porque nosotros no somos dueños de eso inconsciente. Incluso, por eso me parece interesante que Freud haga uso de traducción o del mineral. Un mineral nunca se puede extraer en limpio. Siempre algo se pierde ahí. En la traducción
bueno, eso es muy conocido como el traductor traidor. Esa era una frase que le gustaba mucho a Freud, para hacer referencia a eso. Siempre hay algo que no se alcanza a hacer. En interpretación de los sueños, por ejemplo, habla mucho del ombligo del sueño. Hay algo ininterpretable. En eso que de repente aparece aquí, bueno, no va a aparecer la misma representación, sino nosotros sugerimos que puede haber otras lecturas de esa representación. Aquí podemos nosotros decir, bueno, a lo mejor es esto, o a lo mejor es aquello, o es esto otro. Y esto ayuda a vencer, por un lado, la resistencia y, ¿cómo se dice? Y aminora la represión. Y hace que la propia persona, perdón Isabel, ya pueda crearse otra representación de su inconsciente. Pero a través de la traducción, pero no traducción tal cual, porque no sabes si es posible. Hasta en esto, miren, yo estoy leyendo una traducción en particular. Si intentaran seguir el texto, hay cosas muy diferentes, muy, muy distintas. ¿Cómo saber qué era lo que dijo Freud así más certeramente? Pues está imposible, tenemos que aprender alemán y aún así, ni eso. Tenemos que haber nacido allá para entender el alemán. Los tiempos de Freud, y luego aparte, bueno, el contexto, sí. aparte Freud vivía en Viena y luego ahí se hablaba un alemán en particular, luego hay algunas cosas que en las notas podemos encontrar así como, esta es una palabra coloquial del alemán vienés, y significa esto otro, aunque en alemán significa esta otra cosa, y así. Entonces, ni siquiera así lo pensó. Sí, efectivamente, así como los videos de como los memes así de que cierta interpretación de película y el director así de que pues, yo ni lo había pensado así. Miren, por ejemplo, hace poquito veía una entrevista a Steven Spielberg. No sé de qué película le estaban hablando, pero él decía algo así como que pues yo no lo pensé cuando lo grabé así, pero ahora que lo dices creo que tienes mucha razón. Tal vez eso estaba en juego ahí. Ahí hubo algo que podríamos llamar como una interpretación o una traducción de algo inconsciente, algo que se llevó a cabo ahí, no sino hasta después retrospectivamente que se puede ver esa otra cosa. Pero cuando menos, miren, por eso no hagamos así como de la interpretación algo muy mágico o cosas por el estilo, porque en realidad no es así. Y también por ello, si los pacientes no reciben eso, hay de dos, o la resistencia está muy fuerte, o ni tiene nada que ver ahí. O el problema del mismo lenguaje con lo genitivo, ¿no? También, bueno, pues que ahí está presente. Sí. Nada va a surgir exactamente igual, nada. Hasta la interpretación que creamos así más chingona del mundo no va a traer esto directamente, eso es imposible. Yo creo que en el momento, eso me pasó a mí cuando estaba empezando y demás, en el momento en que entendí esto, yo dije, entonces no tengo que ser Dios para interpretar, ¿no? Bueno, a mí me ayudó un poco en mi... A mí me relajó un chingo. Me ayudó en esa locura que a veces podemos tener de empezar siendo o intentando ser practicantes del psicoanálisis. Y luego uno se aloca demasiado y quiere hacer cosas que pues nada que ver. Pero bueno, ¿me resuelve más o menos la duda o no? Sí, también bajo la cuestión. ¿Se puede, profe? Dígame, Ángeles. Sí, yo lo veo que, por ejemplo, son varios escenarios. O sea, yo puedo tener varios escenarios con diferentes artistas en mi vida cotidiana, pero Ajá. ya analizando, a lo mejor esos escenarios se configuran en uno. Los personajes cambian, pero analizando todos caen en el mismo escenario. Y es lo que me imagino yo que el psicoanálisis es lo que trata de captar todos esos escenarios con todos estos personajes, pero es lo mismo. O sea, lo estás viviendo con diferentes personajes, pero es el mismo escenario en todas las posiciones que tú las quieras ver. ¿Qué vemos? Que a lo mejor vivimos a diario y nunca percibimos que repetimos lo mismo, pero ya viéndolo de otra manera, la otra persona sí lo ve. Dices, es que haces lo mismo. Hasta tus palabras que sueles decir, dices,
es que estás repitiendo no, es que quise decir eso, no, inconscientemente tú dices otras palabras. Entonces, como Sí. que yo siento que somos como cuando colamos algo y dejas todo, como dice usted, el oro, extraemos el oro y dejamos todo lo que brilla, y todo lo que brilla es lo que tenemos que interpretar aquí en el psicoanálisis, ¿no? De acuerdo a los escenarios que viva nuestro paciente, en este caso. Sí, inclusive ahorita escuchándolo Ángeles, dice que creo que hasta aquí nos podríamos remitir como a una serie de categorías así como medio filosóficas, como aquello que plantea Kant, el fenómeno y el nómeno. Esto lleva acento en algún lado. Bueno, el objeto en sí, que jamás vamos a conocer, y cómo se presenta eso. O, si ya nos quedamos poniendo muy lacanianos, el 1, 3, 4, 5, 6, bla, bla, bla. Ok. Significante 1, 2, 3, 4. Pero esto nunca lo conocemos en sí. Solo podemos saber de esto a través de otra serie de cuestiones. Y nos hacemos algunas figuraciones de esto en particular. Pero quién sabe qué es eso. Es una problemática, una cuestión, creo yo, interesante. Pero no perdamos de vista, si eso es una traducción, hay algo que se pierde, no está dicho tal cual como estaría pensado en el inconsciente, ni muchísimo menos. Lo cual también plantearía una serie de interrogantes, ¿no? Como, entonces, ¿por qué funciona el psicoanálisis? Por lo menos a mí eso me llega a cuestionar. ¿Por qué funciona eso si no se traduce, o mejor dicho, si no se lleva la representación de un lado a otro tal cual? Está... Porque sí se lleva, pero nunca se lleva a conciencia. O sea, no manejablemente. La cuestión de, yo me he puesto a pensar, por ejemplo, en mi propio análisis, que hay veces, si me he dado cuenta, lo he hablado, que cambian cosas y no sé por qué. Yo digo, es que ya no tengo problema con eso. O sea, algo que le tenía yo tanto problema y tantos mecanismos ahí, y de repente ya lo puedo hacer como si nada. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿O qué fue lo que me...? No tengo ni la menor idea, o sea, y son cosas que digo, algo, no sé qué, ni en qué momento, ni cuándo, cómo, dónde, pero algo pasó y le llegó a la parte que le tenía que llegar y yo simplemente ya soy libre de eso. O sea, ¿cómo? No sé, pero funciona. Pero también habría que más o menos, pues esos son los intentos también de elaborar la técnica de cómo es que eso se constituye para que efectivamente eso funcione. Porque si no, entonces, insisto, nos podríamos plantear que hacer cualquier cosa, sugerir cualquier cosa, buscar el bienestar, el bien, la felicidad, en pos de esta traducción, cuando en realidad a lo mejor ahí hacemos su gestión y hasta metemos algo que ni al caso aquí, ¿no? Como que algo era Z y mire, aquí está. Efectivamente. Bueno, creo yo que se puede. Pero, por ejemplo, si se le metiera algo, o sea, que no fuera de... O sea, yo entiendo que a lo mejor sería, pues ya una iatrogenia, ¿no? Tal o cual. sea, como ponerle algo que ni siquiera es... Sí, y eso tiene No sé consecuencias muy peligrosas. Psicoanalíticas. Vamos a hacer un análisis. Pero me acordé de cuando decían, una persona en alguna materia nos decía una maestra, que cuando no pudiéramos ayudarle a la persona a darle un cierre, que no abriéramos cosas. Y no sé por qué ahorita es como Mira, que... eso suena muy humanista. Sí, no, es una técnica completamente diferente del psicoanálisis, pero me hacía pensar como, bueno, tomando ya en cuenta ya la técnica psicoanalítica, que no existiría ese abrir y cerrar cosas tal cual. Sí. Vaya, en una situación de, ok, yo sé que si digo esto, voy a abrir, o sea, porque ya sería como, bien decir que ya hubiera una técnica así, tal cual establecida, para nosotros poder saber qué momento hablemos o no, qué y qué no debemos decir. O sea, pensándolo así, personas que ni siquiera son psicólogos te pueden decir algo que te impacte tanto y que te deje salir abierta. En ese sentido es hasta curioso. Por ejemplo, en Estados Unidos hay formaciones como muy
breves, por llamarlo de alguna manera, en el que cualquier persona se puede formar como un terapeuta cognitivo-conductual, porque ya es una técnica así como que muy delimitada, muy marcada. Y ahí efectivamente hay que aprender nada más una serie de cuestiones y aplicarlas, dependiendo de cuál caso se trate. Eso se me olvidó plantearles. Esto no desaparece de la psicología, ¿eh? Está muy presente, ¿no? La situación está muy presente en muchas otras técnicas. Los terapeutas conductual hacen uso de esto, incluso lo manejan como un concepto. No que eso esté bien o esté mal, ya podemos pensar ahí cada quien lo que quiera, pero ahí cuando menos es un elemento que siempre estuvo presente y siempre va a estar presente en la psicología porque tiene efectos terapéuticos. Pero es importante que entonces eso no es un psicoanálisis, lo que nos estaremos planteando aquí. Si no, aquí se trataría de esta traducción, bueno, y luego Freud aquí le va a añadir otro elemento bien bonito, ya lo veremos después. Pero un elemento muy... Bueno, ¿qué más encontraron? ¿O qué más dudas hay del texto? Hay No sé muchos. si aquí habría, si cabría mencionar o ubicar la parte que leímos esta semana, qué tan consolidado o cronológicamente dónde estaba la teoría de Freud, si ya estaba contemplando, por ejemplo, las cuestiones de transferencia. Bueno, no, ya. Miren, es que eso es chistoso, porque hay unas aceleraciones de Freud, como que antes de 1900 en realidad ya tenía como que las bases de todo, y a partir de ahí, yo creo que hasta 1920 trabaja como el desarrollo de muchas de esas cuestiones. Porque aquí, aunque no está muy elaborado, cuando habla de la hipnosis, primer texto donde aparece ya transferencia, en 1905 con Dora. Pero, por ejemplo, mucha de esta cuestión de la hipnosis y la relación entre el hipnotista y el hipnotizador, bueno, de sugestión y demás, esto es lo que de alguna manera permite a poder luego elaborar la transferencia. Digámoslo así, como haciendo una traducción de esto y elaborándolo en otros términos. Pero aquí, como que en bruto, por llamarlo de alguna manera, eso está presente, nada más lo va y algo así. En las cartas con Fliss, ya como por 1896, habla de algunas cosas que lo pueden entender, no habla de transferencia, de algunas cosas que se pueden entender como transferencia. Entonces, si bien a lo mejor todavía no está desarrollado el concepto así que ya pueda aparecer, o la de contratransferencia, cuando menos pudiera entenderse tal vez que en ese diálogo entre dos ya hay algo, no, hay mucho o poco de eso. Pero sí, todavía faltaría un año como para que eso se presente por primera vez históricamente en Dora. Al final del caso Dora, que ya parece así como más o menos elaborar algo lo que entendemos por transferencia. Que también, por ejemplo, eso aparece en otros textos cuando habla de la histeria y habla de un fenómeno de la transferencia, de cómo a veces la parálisis se podía transferir de una pierna a la otra. Y eso lo pone en francés, no sé cómo se llama, transferir, creo, en francés, bueno, así literal, como ese fenómeno que ocurría físicamente en las histerias. Y yo creo que también eso ayuda un poco a ir formando el concepto tal cual. Pero bueno, son otras cuestiones, pero si bien no está como concepto y no sé si en el texto hay algo de eso, yo no recuerdo, pero ya está presente en su práctica, pero no tan refinado como ya lo podemos encontrar en otro texto. ¿Qué más hallaron por ahí? Pues bueno, ¿qué opinan? ¿Qué les agradó? ¿Qué no les agradó? Las limitantes, interesante. La distinción muy importante entre represión y resistencia, creo que vale la pena detenernos mucho en ello para entender cómo trabajaba Freud, para intentar entender cómo trabajaba Freud. Un fin de análisis que plantea ahí también es interesante esta situación, como suprimir las amnesias como ahí por primera vez plantea algo así como
cierta finalidad. Está cortito, pero hay un chingo de cosas. Sí. Luego a veces, quién sabe por qué fue como que daba por entendido que ya se podían comprender muchas cosas que había hecho anteriormente. O nada más dice así como, esto ya lo dije en interpretación, lean lo que quieren, hay que seguir aquí el libro. Entonces, así. ¿Qué más? Xochitl, Noé, Pacheco, Estefanía, Neila, Magda, Cris, Isabel, Ángeles. Hola, ¿qué tal? Buenas. Retomando lo mismo que había dicho hace un momento, Espérenme, Noé, le ganaron la palabra. bueno, de cómo hacer las interpretaciones. En esto te decía que el material, las piedras preciosas, ¿Mineral? es mineral. Hay una parte donde dice construir el material inconsciente a partir de las ocurrencias de señalamientos sobre el modo de proceder cuando al enfermo no se le ocurre nada. Ajá. Cuando dice de señalamientos sobre el modo de proceder, cuando al enfermo no se le ocurre, creo, lo estoy pensando como en dos formas de Ajá. entender. Una es casi decirle, ok, si no sabe usted qué hacer con eso, puede hacer esto, hacer un señalamiento de su forma de, claro que no se le ocurre cómo proceder con ello, que ahí hay una recomendación. Habla más de que si hay como un detenimiento en la asociación libre, echemos mano de los sueños o echemos mano del síntoma que esté padeciendo, una representación obsesiva, una somatización o algo por el estilo. Okay. O sea, tomar cosas del mismo, elementos de lo mismo que ha hablado anteriormente. Miren, eso es importante porque hasta a veces puede resultar confuso, cuando menos en cómo lo está planteando aquí Freud, porque no es puro, o no nos plantearíamos no preguntar algunas cosas que no estén en ese momento dentro del discurso. Puede estar hablando de su trabajo y llega un momento en que eso se detiene y a lo mejor nosotros podemos preguntar por la pareja que fue el motivo de consulta, tal vez, porque será el síntoma, por decirlo así. Plantéense cualquier cosa por lo que pudo ir una persona. Se detiene. Ahora, ¿cómo? Creo que es muy complejo. Yo no podría responder algo así como que, ¿cómo saber que se han detenido las ocurrencias? Y que no hay un juicio de la persona sobre lo que está diciendo. Si aquí plantea Freud que se detienen las ocurrencias y entonces echemos mano de los actos fallidos, los sueños y los síntomas, ¿cómo saber que realmente se han detenido las ocurrencias? Y que a lo mejor nada más se quedó en silencio porque hay algo que no quiere compartir. Bueno, también podría entenderse que se detienen las ocurrencias cuando la repetición de es continua, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar en una persona que llega y habla, no sé, problemas que tiene con sus padres, ¿no? Y ya luego te hablo de más cosas, se le van ocurriendo y luego te habla de la escuela, bla, bla, todo bien, pero digamos que en sesiones posteriores retorna, digamos, a lo que hablaba, lo mismo de conocimiento. Y se queda en ese tema. O sea, pese a que se le intenten hacer interpretaciones, continúan en ese tema. Eso podría ser también como detención de ocurrencias, ¿no? Incluso, bueno, ahí podríamos plantear que a lo mejor es un impasse, algo está deteniendo el tratamiento, hay algo que sigue insistiendo. Es eso que planteamos al inicio de no poder hacer generalidades. ¿Quién sabe qué estaría ocurriendo en ese caso en particular? Ahí habría que hacer toda una construcción de un caso. Bueno, también me hace pensar, ahora que se habla como del método, en las interpretaciones que se hacen inicialmente. Porque si bien como que hay esta forma de decir las cosas, dárselas, si es buen momento o no para hacerle ver algo que ya está muy claro a lo mejor para nosotros, pero a lo mejor es demasiado pronto, como me pongo a pensar en el caso de Dora, cuando la simple interpretación del deseo por... Bueno, es que también... Señores, sí,
Ahí es una técnica muy temprana, Freud era exageradamente técnico. Pero a eso voy, o sea, cuando son muy tempranas interpretaciones, o sea, ¿qué tipo de interpretaciones se hacen en un inicio? Miren, ahí habría que plantear como los momentos de un análisis y qué se empieza a hacer en cada uno de esos momentos. Lo primero es como que ir señalando que hay otra cosa que funciona en el sujeto sin que él sepa y descartar psicosis. Cuando menos es así, hasta donde entiendo, es una generalidad en todas las escuelas. ¿Cómo se hace eso? Se le hace saber al sujeto que hay, o sea, sí se lo podemos comunicar con el cuadro. Oiga, mire, en estos escenarios hay algunas cosas medio similares, ¿no? ¿Usted las alcanza a ver? Ah, sí, estaba pensando justamente que Ese tipo de señalamientos es ajá, como muy todavía por encima. o alguna palabra así medio chistosona, un acto fallido, o de repente hasta que surge un sueño, y usted por qué cree que ese sueño le pueda decir algo, no sé, ir creando esto. Y es ahí donde incluso, Bueno, eso y la transferencia, ¿no? Cuanto más fuerte sea, o sea, que no haya ese vínculo, incluso, que sean personales. mire Isabel, es que eso es muy, creo yo que es muy complejo por muchas cuestiones. Explicar cómo establecer la transferencia, qué es la transferencia, cómo se establece una transferencia, qué permite la transferencia. Cuando menos lo que ahorita podría responder sin adelantarme demasiado a otros textos, quiero escuchar qué quiere compartir Noé. Podría decirle que habría que plantear qué momentos de un análisis, cómo comenzar eso, e incluso formas en las que podríamos permitirnos actuar en esos momentos del análisis. Pero sí es una cosa muy compleja. No hay que dar por sentado que la transferencia aparece por sí sola. Eso se construye. ¿Cómo se construye eso? Vamos. Bueno, Noé, no sé si sigue por ahí, que quería comentar algo. Bueno, fue al baño, no sé. Bueno, Xochitl o alguien más quiera compartir algo. Ángeles, Marta, dudas, ¿qué les pareció el texto? Porque aquí en el texto menciona, por ejemplo, habla de la edad. Yo entendí eso, la edad. Que dice que cuando el paciente ronda el quinto no sé, hablando de los 50, ¿no? O sea, dice que ya es, o sea, ya no es, por ejemplo, dice, pues en tal caso ya no es posible dominarlo. O sea, que por ejemplo, en ese caso ya no es tan fácil trabajar de forma psicoanalítica o cómo, es lo que no entiendo. O sea, ya no es conveniente trabajar con una persona de esa edad, psicoanálisis, porque sería muy difícil porque ¿Vas a responder algo? No, una duda. Sería, o sea, también la esperanza de vida, por ejemplo, en aquel entonces de cuántos años eran, ¿no? Son limitantes de cómo lo va creando Freud. Si se fijan, también ahí habla de la confusión. ¿Sí la cacharon por ahí? Que habla de la confusión o la depresión melancólica. Sí. La confusión era otras formas en que también se hablaba de psicosis. Y la depresión melancólica, Freud la emparenta muy cercana a la psicosis. Entonces son limitantes propias de cómo Freud va pensando, pero a día de hoy eso ya no es limitante. Más bien hay de la edad, o sea, no es literal. Más bien se hacen ciertas modificaciones propias de la edad o de la psicosis o de las melancolías. Es trabajar un poco distinto. Ligeras cosas, o sea, tampoco es como que eso sea muy diferente. Pero como cuando menos en cómo lo está planteando aquí Freud, eso no aplicaría por varios casos que tuvo Freud en donde eso no andaba, no marchaba. Pero lo mismo, si a lo mejor en mi fantasía yo soy Freud y yo jamás en la vida he podido establecer eso con un adolescente, yo hubiera escrito así también, eso no aplica en adolescentes. Pero porque es una limitante mía. Digamos que estas eran limitantes en cómo Freud aplicaba eso,
y propias de Freud. Sí, debe sacarlo. De hecho, Pero- ese mismo ok, texto pero entonces, habla ok. que Porque no lo sabemos todo. Perdón, Isabel. Usted dice también que con el tiempo eso en algún momento se puede hasta modificar, lo mismo lo deja abierto. Como que por ahora, Miren, es que también y retomo mis reservas con este tipo de... hay alguna vez, bueno, hay así como cuadernos de trabajo que tenía pues, ¿no? Y en donde tenía así pequeños apartados de algunas ideas que se le ocurrían. En alguna de ellas, cuando estaba trabajando sobre un texto de Da Vinci, dice algo así como que Da Vinci deja todo cerrado, no le interesaba en lo absoluto tener discípulos. Este tipo de cosas, así como de que aquí no, o por lo menos de momento no, es como que Freud dejaba la puerta abierta y alguien más trabajara en eso. No dudo que Freud mismo tuviera algunas cuestiones ahí trabajadas y demás, pero era como algunas vías para que eso se siguiera trabajando por otras personas. Y efectivamente eso luego era trabajado por otras personas. Entonces, pues sí, cuando menos esa insistencia en esta cuestión técnica, no nos tomamos a Freud al pie de la letra por el mismo Freud. Pero la meta siempre es suprimir las abstinencias, o ya se ha modificado durante... Aquí cuando menos sí, pero porque era casi siempre de las cosas principales que trabajaba Freud en ese momento. Pero sí, podríamos plantearnos como unos de los fines de análisis. Así como muchos años después luego surge eso de volver consciente lo inconsciente y es la finalidad del psicoanálisis, aquí nos podemos plantear que el primer fin de análisis es superar las amnesias o algo así, ¿no? Bueno, suprimir. Pero restituir al suprimir es una palabra importante. Suprimir las amnesias como una forma bueno, ya lo acordé, pero ¿para qué sirve la traducción? Para suprimir amnesias. Hablaba acerca de que el método no debía ser tampoco utilizado cuando había estrellas sí, que no se pudieran o que necesitaran ser tratados muy rápido, como las anorexia. No es inmediato suprimir el síntoma o algo así, ¿no? Era importante lo primero. Pues mire, es como plantearnos usar el fármaco en una depresión muy grave a día de hoy. Apoyarnos en un fármaco, bueno, no que nosotros lo recetemos, claro está, pero para que la persona duerma, por ejemplo, porque si no, ni siquiera va a ser capaz de hablar. Más allá de eso muy particular que está sucediendo. Igual podemos agregar a día de hoy que en claras situaciones de suicidio habría que apoyarnos en otras cosas. Y ya más o menos que algo de eso pueda andar, se plantea. Eso sí, creo que todavía se mantendría en muchos casos. Pero bueno, eso creo que en cualquier terapia, ¿no? ¿Cómo se va a hacer una desensibilización sistemática y la persona no duerme? De trenes. No sabes si se puede. No se crean, no sé. Pues ahí ya son generalidades de la psicología, creo. No sé. ¿Qué más? ¿Qué más hallaron? O nos detenemos aquí. Pero está genial. No sabía que no estuviera genial. Oigan, creía yo, no les digo eso. Hay otro texto que aquí se llama sobre psicoterapia. Creo que también me enamoró, se llama igual. Y es de un año después. He de admitir que creí que era al revés los textos. Bueno, habla más o menos de lo mismo.
hay algunas cuestiones que me parecen muy interesantes, y que me gustaría que trabajáramos después. Pero bueno, es más o menos lo mismo que trabaja en este texto, diferencias con la hipnosis, cómo sí trabaja un analista, cómo no, cosas que no hace y para qué sirve eso. Pero bueno, para no ser repetitivos, pues, y poder abordar más cosas en el grupo, pues ya lo leemos, pero se los recomiendo mucho. Bueno, de ese texto yo se lo mandé un poco y luego decía algo como una Está en el mismo libro. poseducación. Creo que es la que sigue. Ajá, como poseducación. Decía que era vencer resistencias interiores. Ajá. Pero entonces ahorita el concepto de como que se va a educar ya no está como, ya es criticado o ya hay otras Sí. posturas respecto a Bueno, eso. mire, si somos anafreudianos, eso se sostiene, es psicología del yo sí, pero por fuera de eso es muy criticado como plantear una educación, porque entonces es como saber, como plantearnos como pedagogos, tenemos algo que vamos a compartir y hay que plantear maneras de cómo compartir eso. Ok, pero desde Freud sí se podría decir que No sé si en ese mismo texto, pero habla de algo así como una segunda educación. sí, claro. O esa educación. En general, nada más habla de que las resistencias, bueno, podríamos plantearlo así. Esto está planteado por la educación, y que esta educación o segunda educación es como nada más volver a presentar la representación reprimida y volver a juzgar si realmente eso era tan estable como para reprimirlo o no. O sea, ¿eso reducía la represión o era como quitar la represión de esa educación? Quitar la resistencia. La resistencia, aunque eso va a bajar la... Sí, ese texto creo que también es muy lindo, ¿eh? Te lo recomiendo que lo chequen. Es más o menos lo mismo, mucho de lo que abordamos aquí, pero creo que es muy amplio en unas cosas que acá no. Yo se lo recomiendo. Hay una analogía ahí muy linda cuando dice, la pintura, dice Leonardo, está citando Freud a Leonardo da Vinci, opera per via di porre, no sé cómo se pronuncia eso en italiano. Esto es, va poniendo colores donde antes no los había, sobre el blanco lienzo. En cambio, la escultura procede per via di lavare, quitando de la piedra la masa que cubre la superficie de la estatua en ella contenida. Idénticamente, la técnica sugestiva actúa per via de porre, pintando, o sea, poniendo cosas, no se preocupa del origen, la fuerza y el sentido de los síntomas patológicos, sino que le sobrepone algo, la sugestión que supone ha de ser bastante fuerte para impedir la exteriorización de una idea patógena. En cambio, la idea analítica no quiere agregar nada, no quiere introducir nada nuevo, sino por el contrario, quitar y extraer algo. Y con este fin se preocupa de la génesis de los síntomas patológicos y de las conexiones de la idea patógena que se propone hacer desaparecer. Hay que quitar cosas de ahí, poner nada que no hay. Está muy linda esa analogía. Aparte, en el texto donde Leonardo habla de esto, habla de que el escultor era realmente el verdadero artista porque era parte del que se ensuciaba. Que se daba de trancazos con eso. Y luego porque el pintor hacía muy formal, muy bonito de pintar. Tenía sus manchas estéticas de pintura y demás. Es muy linda esa analogía. Es una a la que recurre frecuentemente Freud. El psicoanálisis es la escultura. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más de este pequeño texto? ¿Se han detenido las asociaciones? Las ocurrencias. Las ocurrencias. Bueno, miren, les propongo dos cosas que abordemos. Ay, no viene aquí. El texto de El porvenir o el futuro de la técnica psicoanalítica, que viene en el tomo 10. Les propongo ese, o
abordar el último capítulo de estudios sobre la histeria. ¿Cuál sería la única diferencia, o bueno, lo más problemático? Que si abordamos estudios sobre la histeria, nos vamos a encontrar muchas cosas de técnica hipnótica o de técnica catártica. Pero ahí hay algunas cosas súper geniales, muy, muy interesantes para la técnica analítica también. ¿De acaso nada más tendremos que seguir haciendo distinciones? En cualquier caso, nos vamos a encontrar como muy, muy chingonas los textos. Nada más eso sí, creo que el capítulo de estudio sobre la histeria es más largo, sobre el futuro de la técnica analítica o el porvenir de la técnica. ¿Y en una tercera no los alcanzó a hacer? Los dos. Preferiría que nos centráramos en uno. ¿Cuál recomiendas, Tomás? Es que a mí me gustan mucho los dos. El porvenir sobre psicoterapia de la histeria. Ya hay un voto por el porvenir. Uno. Bueno, también el de porvenir. 2-1. Cronológicamente, histeria va primero, incluso es anterior a este. Histeria. Pues vamos. 3. Entonces, ¿cómo quedamos de nuevo? 3 y 3. 3 y 3. Yo voto por psicoterapia, vamos 4-3. Acá. Y sobre psicoterapia de la histeria. Ángeles. Ay, creo que está congelada. No, es que ya ustedes se empató. No, vamos 5-3, de hecho ganando sobre psicoterapia de la histeria. Psicoterapia de la histeria. No, quería comentar algo, no sé si lo quiera comentar. Va, igual si surge la siguiente semana lo charlamos. Bueno, miren, entonces abordamos ese de... Bueno, el texto viene... Sí, yo les comparto el texto, Magda, perdón. Bueno, para quien ya tenga los PDFs, lo puede ir checando, viene en el tomo 2. El tomo viene toda la obra de estudios sobre la histeria. En el estudio sobre la histeria, y es el último capítulo, si no me falla la memoria, es el 7, se llama así tal cual, sobre psicoterapia. Bueno, pues este texto es de 1895, es de 10 años antes. Intenten hacer la distinción de lo que sería el método catártico y de lo que sería un método que todavía sobreviviría en cosas del método analítico. Dentro de esto, al final del capítulo viene otro tipo de fin de análisis. Es el tomo 2, bueno, estudio sobre la histeria, es el último capítulo, no sé, creo que es el 7. Se llama sobre... Es el capítulo 7 que se llama sobre psicoterapia de la histeria. E intenten hacer esa distinción. ¿Qué sería el método catártico? ¿Qué es el método catártico? Y es que nos interesa más. Al final del capítulo viene un fin de análisis. Dice Freud, este tipo de terapia sirve para esto. Y literalmente es el último párrafo. Ahí verifiquen eso y por qué eso sería un fin de análisis. En dado caso. Y bueno, dudas y así. Eso primer punto. Que vamos a revisar la semana que viene. Ajá. Que ya no sobrevivió, teniendo en cuenta lo que ya abordamos. Eso le dice, pero es que ya hubo 5 señalamientos ahí, se descartó. Que lo pudimos ver en este texto. Y, otra cosa. De alguna manera yo guié la lectura hoy. Yo fui señalando algunos puntos que me parecían esenciales que abordáramos entre todos. El siguiente, quisiera que alguien me hiciera esos señalamientos con lo que pudiera, con lo que le llamó la atención y así. Pero que alguien guíe la lectura. ¿Xochitl?
Excelente. Aprende. Entonces, igual, elaboren dudas, cosas que les llamen la atención, y así, anoten, tráiganse el texto por si Xochitl a lo mejor quiere señalarnos algo en particular, y así. Ok. Si alguien puede, hay otra traducción, que no es esta la Mororto, sino que está en Editorial Siglo XXI. Si alguien le encuentra en PDF, esta es mucho mejor, esta es más actual, señala muchas diferencias, muchas omisiones de las otras traducciones. Si alguien lo encuentra, compártanoslo, por favor. ¿Y se llama igual? Sí. ¿Estudios sobre la historia? Es una diferente editorial, otros güeyes la tradujeron, pero no. Pero hay unas cosas bien interesantes ahí. Pero bueno, Xochitl guía la lectura. Y así, te voy a decir como les digo a los alumnos, con todas fotos díganme, yo no quiero saber. Así que chiste, ¿verdad? ¿Por qué, profe? ¿Por qué no salen las fotos? Y luego imagínense, quién sabe cuántas galerías debe estar. Y luego, ¿Cuántos stickers? cuántos stickers, y luego a veces estoy haciendo, Bueno, es que no sé, de verdad es que luego a veces la estoy haciendo gente, que estos, quién sabe cómo eres así. Bueno. Ya que me haga nada, ya la haría. Voy a También. hacer que haga gestos. Pero miren, qué diferente es de decir, de saber yo mismo que eso decía, a decir, esto sí soy yo. A veces las traducciones están tan. Si no hice yo, soy capaz. Bueno. No, Por más que pido eso, todo el mundo anda tomando fotos. O por más que les digo así cosas de, y vuelven a ver las fotos, ¿para qué las toman? Sí, eso sí. Tengo que leer. Si no hay nada más, pues nos vemos en 15 días. Acá igual. Me mandan mensajes cuando lleguen. Pero quiere llevarse, creo que todavía hay café. Ah, ya no. Bueno, ya no hay café. Pero la otra semana hay café y seguramente habrá galletas. Un gustazo. Nos vemos también acá virtual. Acá nos vemos en 2 semanas. Excelente. Como quieran, como le parezca mejor.